Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena tarde. Pues es un gusto para nosotros como Facultad de Psicología estar aquí en este evento en el que vamos a hacer la presentación de la novela llamada Dominio y Sumisión, de la autora Virginia López Domínguez, quien además muy generosamente nos obsequió a la facultad 500 ejemplares de su novela, ejemplares que regalaremos, obsequiaremos al final de la presentación. Para nosotros como equipo directivo, como Facultad de Psicología, es muy importante fomentar otro tipo de experiencias formativas, otro tipo de saberes, y entre estos se encuentra todo lo que tiene que ver con el amplio mundo de la cultura y en específico con el registro de la literatura. Nos interesa que los estudiantes de la comunidad en general se aproximen a la literatura, se aproximen a las artes, etc. Y de esta manera puede salir un poco de ese encierro académico en el que muchas veces nos situamos. Me da gusto ver que pues, este evento tiene esta concurrencia y sobre todo también estar aquí con 4 mujeres interesadas en este mundo de la literatura, 3 de ellas estudiantes y nuestra compañera profesora Carolina Caballero. Espero que esta presentación sea de su interés y al final pues les daremos la novela que les interese. Gracias también a la editorial Silla Vacía, a Miguel Ángel García, que es el director y dueño de esta editorial. Como decíamos al inicio, es un obsequio de la autora, de Virginia López Domínguez, por intermediación de la editorial Silla Vacía. Les agradecemos mucho ese gesto de gran generosidad. Voy a presentar a las compañeras que nos acompañan y que nos comentarán las impresiones que tuvieron sobre esta experiencia de lectura de la novela Dominio y Sumisión. Nos acompaña Carolina Pintor, que es estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Psicología. Un aplauso para Carolina. Nos acompaña Elezkaya Mongada, quien también es estudiante de 9º semestre de la licenciatura presencial en Psicología. Está con nosotros, nuestra muy querida compañera y amiga Carolina Caballero Vallejo, que es profesora e investigadora de nuestra facultad, que ha sido secretaria académica y subdirectora también de esta facultad, y quien es muy apreciada y querida por todas y todos. Y finalmente está con nosotros Sofía Videla, estudiante de 3er semestre. Gracias, Sofía, y un aplauso también para ti. Lo que tiene con esta mesa es que, bueno, para empezar, son 4 mujeres, pero además 4 mujeres interesadas en la literatura, que tienen una gran afición, que cultivan no solo como pasatiempo, acercamiento a la aproximación a los textos literarios, sino también bajo la forma de la escritura. Entonces vamos a escuchar muy atentamente a ellas. Cada una tendrá 10 minutos para compartirnos su impresión de la lectura de la novela. Cuando les queden 2 minutos les pasaré un papelito para que sepan que el tiempo ya está por terminarse. Y bueno, en primer lugar vamos a darle la palabra a nuestra compañera Carolina Pintor. Muchas gracias, Carolina. Escuchamos con atención. El pretérito es el orden cronológico que sucumbe al valor más arraigado a las ideas, el contenido. El pasado es el vínculo protestante que devuelve a ser más erudito al cautiverio, siendo este agraviado por el instinto maternal de la consecuencia y el tacto una respuesta que legisla la virtud y la
conciencia. No se debe al pasado del pudor, es sino a la obra y asistencia primera, en que se goza del contrario, alabando e invalidando con firmeza la inquietud. Dicho de otro modo, es con certezas como se genera el valor. Es el hombre quien de forma arbitraria desprende verdades que legitiman y ensordecen las pasiones que despiertan la conciencia. La paciencia es una ensoñación del sereno que aspira a decencia y asertividad en la forma como efectúa su ritmo. Es la paciencia la virtud del más temido displacer, halla doblego y sumisión en aquel que admite el hierro y sustituye a la consolación. La obra es un dominio del lenguaje que cesga la orientación del personaje y abate con el efecto de su lengua, de su pulso y su aliento. El sujeto que se encuentra contrariado en su reflejo es el mismo que orienta la unión de la plaga más verosímil, el hambre. Hasta el más temible ejercicio se ejerce, porque repudia al poder casi igual que a su apetito por saciarlo. La consistencia se debe a que, como el descenso, el ascenso es el único camino que respecta al semejante. La riqueza es el regalo que elige la gratitud del receptor o del que lo recibe. Del mismo modo, la pobreza es asistencia al conjunto de falacias y verdades que uno doctrina como propias. La lectura asegura constancia y plenitud de los saberes adquiridos. Es por eso que fue redactado con intención de entender y comprender el recurso de la psicología como sustancia que adquiere de un modo fugaz y en la intemperie a sabiendas de que el medio es competente. La hábil estructura del linaje, la comprensión de los cuerpos y la fecundación de los hechos posibilita la obtención del recato, de cohesión y de percepción. Es el cúmulo de ineptitud lo que naufraga en Andrés, visionario con ceguera ocasional, formidable comediante, padre verbal, atractivo eventual, a su fortuna. Culmino de versátil objeción, sustento de dinero y elección, de mujeres y de redención. En tanto a Paloma, mujer censurable y sin razón, de cordura y pensamiento voluble a la voluntad de la madre, amante del verso y del poeta natural, embellecida de carencias que avejentan sus años, cuya moral sustituye su verdad, mísera idólatra, pensante provisional, sometida al valor acusado, generosa impune, exenta de enigma, con acusación de contrariedad, de devolución a la realidad. La constante del libro es, sin lugar a duda, opuesto a la sobriedad. Acaecera del prestigio de ser o no ser y sin ser en función a través o del otro. Significar porque el otro te da nombre, ser el concepto por el que el otro ya originó la causa. Ser el pan en donde el otro no se sirve de su sustento es pregonar el ambiente idóneo para que el suicidio sea dado en cuerpo presente. Ser emisora, receptora y también el medio donde se tergiversa la duda, el miedo y la angustia perpetua es una muerte acunada de adjetivos que constituyen la miseria del más pagano sobreviviente, enjaulada de tesoros materiales. La vocación de la lectura es contrastar el discurso con el acto fallido. De este modo, se supone el escrutinio, la ventaja de valorar y administrar el principio más puro, la comunión del unívoco, del orador, del valiente, del responsable, del autodidacta, del crítico y ferviente presa de lo ajeno, del yo. Como de costumbre, el influyente no atrae sino la consecuencia de su pensamiento. Cesa, hiere o fecunda en el otro. Es su cultivo lo que germina en el inconsciente de quien habita en la ignorancia. Constituye la latencia, siendo esto el riego que completa y forma la deformación del narcisista, con el soporte que sustenta su palabra, el ego. Finalmente, la fuerza interna que el elocuente busca enmienda en el proceso de representaciones, cuyo recurso es el obstaculizado por barreras propias opuestas al medio que repercuten en el proceso de mesura, es el otro quien enajenado busca ser propietario del dominio de la conciencia. En el amor, la honra y la vida no hay victoria sin la protesta e intervención del juicio que emerge en la religión y reflexión del cobarde, del ausente,
del mónada, del oprimido y del lenguaje. Gracias a ti, Caro Carolina Pintor, por tu presentación de esta novela. Vamos a aprovechar para hacer una breve semblanza de la autora. Se llama ella, como dijimos al inicio, Virginia López Domínguez. Ella nace el 27 de mayo de 1954 en Buenos Aires, Argentina. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró y ejerció la docencia durante 30 años. Ha sido traductora de Herder, de Fichte y de Schelling, estos tres importantes filósofos alemanes. Ha publicado ensayos académicos como La concepción fichteana del amor, premiado en Argentina en 1981, y también ha sido autora de numerosos artículos en revistas especializadas europeas y americanas. Con el seudónimo de Virginia Moratier, es autor de otra novela llamada El Tacuara, que fue premio Cáceres en España en 2009. Es autor de libros de cuentos y ensayos de género. Ha sido Science Scholar en las universidades de Harvard, Oxford y Fribourg, y ha sido profesora visitante en la UNAM, en nuestra Universidad Michoacana, también en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Buenos Aires. Entre sus últimas obras figuran Compañeros de viaje, Fichte o El yo encarnado en un mundo intersubjetivo, Cuando lo infinito asoma desde el abismo, y un poemario titulado Bajo el resplandor crepuscular. Ella es la autora de esta novela, Dominio y sumisión, que estamos presentando el día de hoy. A continuación vamos a darle la palabra a nuestra compañera Eletskaya Moncada. Ella, como lo decíamos, es estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Psicología en su modalidad presencial. Escuchamos con mucha atención a Eletskaya. Gracias. Dominio y sumisión. En Dominio y sumisión, la historia de una pareja atrapada en las redes de su propio amor parece más que un relato personal. Es una especie de microcosmos donde el amor intenta sobrevivir, testarudo, en medio de un mundo que lo empuja hacia la banalidad. A lo largo de 20 años, los protagonistas parecen representar tanto a personas individuales como a la sociedad en su conjunto, navegando entre la profundidad y la superficialidad, entre la búsqueda del significado y la tentación de lo fácil, entre lo íntimo y lo socialmente determinado. El título mismo nos lleva de inmediato a pensar en una relación de fuerzas, en una estructura de poder que inevitablemente se impone en toda relación humana: amor y poder. En esta novela parecen coexistir en un delicado equilibrio. Cada decisión que toman los personajes, cada paso hacia el otro o hacia el distanciamiento, no solo es personal, lleva consigo el peso de una estructura social que no deja nada al azar. Es como si cada momento de acercamiento o de conflicto entre ellos estuviera, de algún modo, predeterminado por el contexto en el que habitan. Y esto convierte la lectura en algo inquietante. ¿Realmente podemos amar con libertad o estamos siempre a merced de fuerzas que ni siquiera logramos ver del todo? Aquí el amor no aparece como un refugio puro e inocente. Por el contrario, está teñido de un esfuerzo constante por sobreponerse a las fuerzas externas y también internas. En una sociedad que reduce a las personas a la condición de meros consumidores como la nuestra, Dominio y sumisión nos invita a pensar en el amor como una resistencia que parece destinada al fracaso, una lucha en la que todo está en su contra. El mercado nos dice qué desear, cuándo hacerlo y cómo medir nuestro valor personal. Los protagonistas parecen ser conscientes de eso, y aunque intentan escapar, la realidad que los rodea los embate una y otra vez, despojando al amor de todo idealismo. Así se dibuja una verdad que podemos reconocer. Hoy, en la tiranía de lo superficial, el amor se convierte en una especie de mercancía emocional. La intimidad pierde su significado y el amor se convierte en una transacción.
en una suerte de mercado de experiencias, donde la profundidad se reemplaza por la convivencia. Y no es solo el mercado lo que lo distorsiona la relación. También se ven atrapados en la lógica del poder. Tal vez no en el sentido de un poder explícito, sino en la forma de una sutil competencia que permea la vida de pareja, donde cada uno intenta de alguna manera dominar al otro o ceder sin perderse completamente. Aquí, dominio y sumisión parece señalar que aunque tratemos de construir una relación equitativa y auténtica, siempre hay un juego de control que subyace, un movimiento de fuerzas en el que nos debatimos entre ser quienes somos y ser quienes el otro necesita que seamos. La pareja protagonista intenta construir un amor auténtico, pero constantemente enfrenta esta tensión entre el deseo de ser libres y la necesidad de pertenencia. ¿Es posible en el fondo amar a otro sin intentar moldearlo a nuestra imagen, sin someternos a él ni someterlo? Esta pregunta parece quedar suspendida en el aire, como un eco que resuena en cada página de la novela. Un aspecto particularmente doloroso en esta historia es cómo la sociedad moderna parece haber reducido los ideales de belleza, verdad y bondad a conceptos arcaicos sin peso en la vida real. Es como si el bien ya no tuviera sentido en un mundo que se rige por el beneficio personal y el placer inmediato. Lo bello ya no es lo que conmueve el alma, es lo que vende. La verdad ya no es un valor fundamental, sino una moneda de cambio. En este contexto, la relación de los personajes parece destinada a fracasar porque la sociedad misma ha perdido el norte y ellos, por más que luchan, están atrapados en esa deriva. Así, la novela invita a una especie de melancolía crítica. Nos muestra un amor que parece querer afirmarse en medio de las ruinas de lo que antes eran valores esenciales. El amor, en dominio y sumisión, no es un refugio seguro, sino una resistencia silenciosa, una batalla por rescatar una humanidad que parece condenada a desaparecer bajo la presión de lo trivial. La autora nos lanza un reto: preguntarnos si aún podemos ser algo más que consumidores en una sociedad que nos empuja a consumirlo todo, incluso el amor. Y a su vez, si podemos sostener relaciones verdaderas en un contexto que en última instancia desprecia todo lo que no tiene un valor de mercado. Esta reflexión se vuelve más perturbadora cuando uno se da cuenta de que los protagonistas no parecen alcanzar una solución. Sus 20 años juntos son al mismo tiempo testimonio de su esfuerzo y prueba de su fracaso. En última instancia, dominio y sumisión plantea una crítica devastadora, pero también profundamente humana. Nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de amar en una sociedad paradójicamente nos priva de la autenticidad. ¿Podemos escapar de este ciclo? ¿O estamos todos de algún modo atrapados en la sumisión a un sistema que nos dice qué desear y cómo hacerlo? Tal vez la novela no ofrezca una respuesta clara, pero sí deja una impresión duradera. El amor en estos tiempos se convierte en un acto de rebeldía. Sin embargo, como toda rebeldía, es un camino incierto que a veces parece no conducir a nada, más tal vez encanta. Y en esta paradoja, amar en un contexto que se empeña en describir el amor es en donde dominio y sumisión nos muestra su mayor verdad. Que al final, amar en una sociedad así es resistir sabiendo que esa resistencia podrá ser en vano, pero que tal vez solo en esa resistencia encontremos una razón para seguir adelante. Gracias. Vizcaya Moncada por esta presentación, por esta participación. Y vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera, la profesora Carleriana Caballero Vallejo. Como decíamos, ella es profesora investigadora de esta facultad, pero además se lo todo por encima de todas las cosas, una queridísima mamá. Bien, pues yo preparé, igual que mis compañeras, un texto y me voy a permitir leer. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan de manera presencial. Pensé que iba a haber alguna proyección, pero bueno, presencial muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación y la confianza, desde luego,
luego del profesor Leonardo Moncada Sánchez, secretario académico, a esta actividad, así como a la editorial Silla Vacía, y generosamente desde una gestión con la autora ha donado una cantidad considerable de ejemplares que se compartirán al finalizar la presentación, como bien ya lo comentó el maestro Leonardo. Es además un gusto pues, estar en un auditorio con un nombre tan bonito, siempre lo digo, el auditorio Aníbal Ponce, considerando además un tributo al autor, y también, bueno, una actividad académica, como ya la citó Leo, pues invita a salir a pensar otras formas de construirnos también en la universidad, no solo en lo académico, no solo como seres profesionales en el conocimiento teórico, sino también en los espacios que tienen que ver con la relación, la convivencia con otras formas de escritura, la relación con nosotros. Ojalá que también pronto podamos estar en las plazas, que podamos llevar los libros a las plazas, compartir con muchos y muchos otros pues la palabra escrita y las expresiones que todas y todos tenemos en la manera que nos vamos dibujando, desdibujando, encontrando y desencontrando a través de la literatura. Es además un gusto pues, poder estar en una mesa en compañía de mujeres tan bonitas, tan hermosas y tan talentosas, todas y cada una de ellas. El texto que hoy nos trae a esta mesa, Dominio y Sumisión, es de una autora prolífica. Virginia Elena López Domínguez es filósofa, poetisa, escritora y traductora. Obras como La concepción ficticia del amor, La flor de cristal, Infecciones de la vida real, Bajo el esplendor crepuscular, Cuando el infinito florece el realismo, Madres, los planes matriarcales en la sociedad global, El tacuaral, El hacedor de palabras, Artimañas, Me siento una hechicera para ser feliz, de la razón sustantiva, la razón dialógica, entre muchas otras obras, surgen de la pluma de su autoría, y es editorial Silla Vacía, gracias Miguel Ángel, la que da cabida entre el cuerpo de sus publicaciones a esta novela. Una novela romántico-psicológica que se construye con un recurso literario denominado in extremis, donde la narración inicia por el final, es decir, arranca por el desenlace, con lo cual desde el inicio conocemos el final de la historia. De manera global, la autora explora las dinámicas de poder y sumisión en las relaciones humanas, profundizando en cómo éstas se construyen y perpetúan en los distintos contextos sociales, familiares y de pareja. Ofrece así una crítica incisiva a los mecanismos que a menudo, de manera sutil, guían nuestras interacciones cotidianas y conforman nuestro entendimiento del mundo y del otro. Construida como si fuera una serie de cuentos, o esa es la impresión que da de manera inicial, la autora da voz a la protagonista para hablar sobre el amor a través de una fascinante relación que prometía el paraíso y se convirtió en un infierno. El capítulo de apertura, titulado La Casa de los Cuervos, acompaña su narrativa introduciendo el personaje alegórico de Rex, el cuervo de la novela de Edgar Allan Poe, que da muerte al patriarca de esta historia, Andrés, degluciendo su ojo, desencadenando además una pelea entre los hijos de este y dando victoria a uno de ellos después de varias puñaladas al otro. Así, el nuevo crimen y un incendio que devora el escenario, una casa analogada con la residencia de los Monsters, un nido de cuervos, dice Paloma, brinda el desenlace final de su historia. Huellas del porvenir y lazos del mar introducen al personaje de Paloma la novela y de su historia con Andrés, que es una especie de relato que bien podría nombrarse como de santos y mitos, pues pide a la Virgen del Pilar en una celebración en Zaragoza por un novio que fuera similar a su padre y después por un esposo. Para ella el milagro ocurre en la divinidad de la Virgen, pero para él, para Andrés, ocurre en Santo Tomás de Aquino. Y además está convencida de que el destino de ambos estará sellado por un hilo rojo, dice ella en una parte de lazos del mar, que los une en un lazo espiritual de almas para toda la vida. Siguiendo así al mito japonés con el que da apertura a este tercer capítulo, Lazos del Mar. Pero el amor solo es infinito mientras dura. El desmoronamiento de ese amor y el padecimiento del enamoramiento
va tejiendo las páginas de los siguientes capítulos. La amistad en la abundancia, las enfermedades de la sociedad opulenta y cría cuervos y te sacarán los ojos, encontrando un aparente remedio a la paulatina decepción en el poema de El collar de la paloma del poeta Yves Hans, que también aparece aludido en la obra, en el que los que padecen enamoramiento tienen un solo remedio eficaz: padecerlo hasta que ese encantamiento se rompa y el amante vuelva a establecer su impulso vital desde sí mismo, como ocurrió con Paloma una vez que estuvo en el borde del abismo, al irse revelando ante sus ojos la perspectiva completamente materialista y cosificada en la que Andrés tiene el concepto de relaciones humanas y destinando la relación al fracaso por la contraposición de visión de amor idealista con entrega desinteresada y unión con lo divino que tiene Paloma, que son parte de la tesis que va dando cierre a la obra en los capítulos Acoso y Derribo y el juicio final, Odio contra el mundo. Ahora bien, la obra inicia con un tratamiento claro. El poder es una estructura inherente en todas las relaciones humanas. Desde esta perspectiva, sostiene que el dominio y la sumisión no son simplemente roles que se adoptan, sino estructuras de poder que se internalizan y se reproducen inconscientemente. El deseo del otro y de los otros, como aparece de manera recurrente en la narrativa de Paloma frente a las demandas y exigencias de Andrés, permite explicar cómo se ve atrapada en una constante búsqueda de aprobación y validación, cediendo poder para satisfacer el deseo ajeno. Por otro lado, opera el mecanismo de su sumisión como un intento de encontrar una identidad estable en un contexto de incertidumbre y cambio constante, pero también como una estrategia inconsciente para lidiar con la inseguridad y el miedo al abandono, dejando ver cómo el deseo de uno se ve subordinado a las expectativas y demandas del otro, generando una espiral de sumisión que se perpetúa a lo largo del tiempo en la vida de Paloma. De manera particular, también podemos encontrarnos con un concepto interesante, el de libertad, que como parte de las influencias filosóficas de la autora, nos encontramos con una definición de libertad que no es una mera libertad de restricciones externas, sino una libertad para actuar y desarrollarse. Una libertad que surge de una unidad interna que evita tanto la mera negación como la afirmación sin alternativas. Así, se explora la idea de que el dominio y la sumisión, reitero, no son roles fijos, sino más bien estados fluctuantes que reflejan una dialéctica interna en la búsqueda de autonomía y la necesidad de pertenencia. En este sentido, la autora retoma el planteamiento filosófico de Kant para entender la libertad como un principio racional de acción que implica autodeterminación, es decir, la capacidad de actuar conforme a una ley moral interna que se realiza a través de la autoimposición de reglas y límites propios. El dominio y sumisión, esta dialéctica manifiesta de la relación, desde luego en la relación de Paloma y Andrés, en donde ambos individuos buscan ejercer su autonomía, pero a menudo lo hacen a costa del poder del otro. El sometimiento en la relación no siempre es una cuestión de opresión externa, sino de un acuerdo implícito en el que ambos participantes renuncian parcialmente a su libertad individual para mantener una unión que, aunque conflictiva, les brinda una sensación de pertenencia y seguridad. Entra así en juego la concepción de Fichte sobre la libertad como una unidad interna, una libertad que no se ve anulada por la negación del poder, sino que existe dentro de la relación dialéctica en la que la autonomía y la dependencia coexisten y se complementan. En esta apuesta de pensar las dinámicas de poder también entra el juego del deseo, mismo que no se puede experimentar en aislamiento. Es el deseo, siempre el deseo de algo o de alguien más, una búsqueda interminable por alcanzar lo que el otro parece poseer, y es así un planteamiento que se alinea con la idea de que la libertad en las relaciones humanas es una libertad condicionada por los deseos y expectativas del otro. Bien, más adelante también puede plantear lo que podría considerarse la autora como una libertad auténtica, y bueno, en mi texto, porque me queda un minuto más o menos, también quería hablar sobre la posición o cómo la autora examina y explora el impacto de las dinámicas de dominio y sumisión y la autonomía de manera particular en las formas de amor de las mujeres.
Este libro, cierro, nos invita a cuestionar nuestras propias dinámicas de poder. Su obra es una contribución significativa tanto a la psicología como a la filosofía de la libertad y ofrece el camino para explorar las luchas de poder que se manifiestan no solo en las relaciones personales, sino también en las estructuras sociales más amplias que configuran nuestras vidas cotidianas. Los invita a pensar sobre el amor y la libertad, pero a la manera de Sartre, a manera de conflicto, porque los seres humanos buscamos apoderarnos de la libertad del otro y no cabe duda que apropiarnos de ella lleva al fracaso total, dado que esta es inasequible. Y nos desafía también a repensar nuestras ideas sobre el amor y la libertad y a pensar sobre la posibilidad de existencias en relaciones equitativas y auténticas, donde de manera particular las mujeres pueden ser verdaderamente libres. Gracias. Muchas gracias, Ile Carolina Caballero, por esta presentación que nos acabas de compartir. Nos acompaña, vamos a presentarla también, nuestra compañera Laura Andrea Zavala. Ella es estudiante del tercer semestre de la licenciatura en psicología, pero de la modalidad en línea. Vamos a escuchar también la presentación de Laura. Buenas tardes. Bueno, como ya sabemos, estamos aquí reunidas para hablar de este libro. Quiero aprovechar también para agradecer pues, al maestro Moncada por la invitación y por la gestión, también al resto de las comentaristas de la mesa y pues a todas y todos los asistentes. Bien, esta historia, narrada ágilmente y dotada de escenarios ricos, se mueve evidentemente a través de temas de control, deseo, poder, amor y odio. De la mano de Paloma, y hay que decirlo, la garra del Andrés, iremos atestiguando el levantamiento y caída de una relación condenada desde el inicio por sus tensiones imposibles. Aquí el amor se confunde con poder, se pide y luego se rechaza, se torna contra los personajes mismos. La historia de Paloma será reconocible para varias y coincidiremos, lamentablemente, en algunas de sus vivencias. Identificaremos ese deseo que bien puede emancipar o aprisionar. Desde un inicio advertimos que Paloma no encaja en ese mundo, en la que ella misma llama una casa de cuervos y que de hecho se asemeja a las mansiones y castillos de la literatura gótica. Se vuelve parte viva del relato, albergando la locura y los resentimientos, enjaulando al ave hasta sofocarla y hacerle olvidar su capacidad de vuelo. Esa casa que todo lo envuelve y lo tuerce es no solo la puesta en escena, sino también el espacio simbólico de la sanidad de Andrés y su familia. Me parece aquí que la autora nos plantea y nos obliga a encarar dos verdades sobre la intimidad de los tiempos recientes. Por un lado, el papel de la acumulación, de la devoción a lo superfluo, a la riqueza, al capital, y cómo esto aniquila la capacidad de relacionarse íntimamente, de compartir y de amar. Y por otra parte, pero no fue independiente de lo primero, que en general las mujeres aún estamos lejos de librar las fauces de lo que se ha dado a llamar amor romántico, ese mito sobre la entrega total que, como ya dijera Kate Millett, el amor ha sido el nombre de las mujeres. Aquí Virginia nos lleva a reflexionar sobre las normas sociales en torno al poder en las relaciones y a cuestionar qué tanto se construyen por factores externos o internos. En cuanto a los personajes, ya lo adelantaba, Paloma no encaja con las cotorras estridentes que menciona y los terribles cuervos que habitan y rodean la casona. Ella, a diferencia de Andrés, no viene de una familia privilegiada, sino que es profesora de la Facultad de Filosofía y ha trabajado y dedicado grandes esfuerzos a su vocación. Es por ello que le resulta tan chocante ese mundo donde personajes sin mayor talento que sacar provecho de otros son consumidos por la avaricia. Andrés, por su parte, sí que pertenece a ese nido, y aunque en ciertos momentos le resulta desolador, él sabe transitar en tales esferas. Y de sus hijos con la primera esposa podemos decir que son el resultado del caos y la indiferencia, males bastante comunes entre las familias acaudaladas. El exceso enferma, como bien sabemos, y esa casa está que desborda. Acompañaremos entonces a Paloma a través de los años de noviazgo y matrimonio con Andrés,
lamentando las violencias de las que es blanco, sintiendo la repugnancia y los nudos en la garganta. Leyendo la historia, como seguramente tantas veces hemos escuchado a una amiga desahogarse. En cuanto a la prosa, la novela destaca por su precisión, un lenguaje directo que no escatima en mostrar las aristas más oscuras del alma humana, sin caer en adornos innecesarios. Su estilo no busca conmover con palabras floridas, sino que ofrece una autenticidad que logra incomodar y confrontar a quien lo lee. La novela apenas si cuenta con algunos diálogos, se cimenta más bien en una narración fluida, pero no por ello carente de detalles. La autora nos sitúa con facilidad en los lugares y momentos en que ocurrieron las alegrías y las tristezas del viaje de Paloma. Contamos con pasajes descriptivos y otros más bien reflexivos, todo dando cuerpo a esta lucha por la conquista y el dominio. Hay elementos que se plantean como simbolismos, como señales y advertencias que desgraciadamente se ignoran pero que retornan y carcomen todo aquello que en un principio era idílico, como fantasmas de un pasado brillante que ahora solo azotan la memoria. Las dinámicas que se van tejiendo no son lejanas a los contextos de muchas y muchos. En lo personal, esta historia ha revuelto varios recuerdos de capítulos terribles, tanto de situaciones familiares como en desventuras de pareja, y me ha arrojado la pregunta sobre la relevancia del poder y su disparidad al momento de establecer nexos. El amor en una dinámica de poder, especialmente cuando uno domina y el otro se somete, es una cuestión compleja que desafía las concepciones tradicionales sobre el afecto y la intimidad. En el ideal amoroso buscamos un vínculo de reciprocidad y respeto, donde ambos individuos puedan desarrollarse en su autonomía y, claro, en igualdad. Sin embargo, cuando las relaciones se estructuran alrededor de jerarquías de poder, esta reciprocidad se ve comprometida, pues el equilibrio en el dar y recibir queda distorsionado y uno de los miembros acumula poder mientras el otro queda subordinado. En el amor, la persona amada puede ser percibida como un objeto idealizado, pero también como una extensión de los deseos y carencias del sujeto. La novela explora, pues, esta tensión y a la vez las relaciones transaccionales, donde los participantes se ven atrapados en un vínculo donde la individualidad se diluye en la posesión y donde la riqueza y el capital suplantan la auténtica intimidad. A través de Paloma, vemos que el amor requeriría de una posición ética que reconociera la alteridad y autonomía del otro, algo que es esencial y que en esta novela parece condenado a fracasar en medio de una lucha de poder que devora tanto al sujeto como a la posibilidad misma del amor. Por tanto, y para ir concluyendo, este relato nos coloca en un sitio donde las fuerzas que operan entre Paloma y Andrés no son solamente íntimas, sino también representan las formas en que el poder económico y social puede trastocar lo más personal. Observamos que el poder y el control son un juego constante donde cada concesión y acto de sumisión transforma la relación en un campo de batalla. Virginia López Domínguez consigue que a través de estas tensiones las lectoras y lectores se cuestionen qué tan presentes están estas mismas dinámicas en sus propias relaciones, invitándonos a reconocer cómo los roles tradicionales, incluso en épocas contemporáneas, persisten bajo la máscara de un supuesto amor. Para finalizar mi participación, mencionaré que la experiencia de leer esta novela no se reduce a una simple historia de desamor y conflicto, sino que en su estructura y contenido revela los resquicios de la psique cuando se enfrenta a un poder asfixiante. La autora nos deja finalmente con una reflexión sobre la posibilidad de reconstruirse a pesar de las pérdidas y las marcas que dejan estas relaciones. Laura, le agradecemos mucho por tu presentación, por el pensamos que no ibas a llegar, porque vamos a llegar. Le agradecemos mucho esta presentación que nos acabas de compartir. Y vamos a darle finalmente la palabra a nuestra compañera Sofía Vitela. Ella es estudiante del tercer semestre también de esta facultad en la modalidad presencial. Escuchamos con muchísima atención. Hola, buenas tardes. Primero, gracias, profesor Moncada, por la invitación y por la oportunidad de hablar de un libro, porque, como dijo, todos estamos aquí por el amor a la literatura. Primero, mencionando un poco superficialmente, a mí me sorprendió la calidad de las hojas
remarqué mucho y casi no se traspasaba. En segundo lugar, la portada tiene una pintura, El beso de Gustav Klimt, en donde pues, nos representan a un hombre con figuras cuadradas y rectangulares y a una mujer con figuras circulares, representando que cada uno es diferente. Y la mujer, aquí no se ve, pero la mujer tiene los pies en un tapete como si se fuera a caer, y creo que esto representa muy bien lo que es el amor, que es un riesgo y que nos lo va mencionando a lo largo del libro. Como dijo el profesor Moncada también, como estudiantes de psicología muchas veces nos metemos tanto en la lectura y leemos libros tan complejos como los de Freud y terminamos un poco bloqueados. En mi caso fue ese. Yo estaba preocupada de no poder terminarlo, pero como decían algunas de mis compañeras, la narración de la autora, a pesar de ser bastante espesa, diría yo, también es envolvente y atrayente, por lo que al menos a mí me terminó gustando mucho. Y el final trágico empieza desde un inicio para luego continuar con varias reflexiones sobre el cambio, el tiempo y el amor. En el libro nos dice: el amor es de valientes y provoca cierta vergüenza porque implica que hay algo incontrolable en nuestro interior que nos quita libertad, que no se elige. Y esto me remonta a una frase que dice: ¿y qué es el amor si no cuidar la fragilidad del otro como si fuera propio? Aquí vemos cómo tanto Paloma como Andrés intenta cuidar de su fragilidad, pero termina siendo Paloma la más afectada en este amor y Andrés termina quitándole muchas cosas que ella tenía. Luego continúa con que Paloma sabe los riesgos que es enamorarse, que no quería en un principio enamorarse de Andrés, y a pesar de ver todas estas cosas negativas que tiene él, decide saltar hacia ese riesgo. Luego, como decía la profesora, ella va a la iglesia y se concede un novio, madre mía, como mi papá. Y después de 20 años que ya termina con esta relación, acude otra vez a la iglesia y esta vez, en vez de pedirle un novio o un esposo, le pide su paz y su liberación. Ahora ya, después de pasar por todos estos cambios, por todas estas experiencias, que también hubo cosas buenas, también hubo cosas malas, terminó sintiéndose otra vez como una niña, herida, sola y abrumada de pesares. En el libro también se nos presenta una actividad que los unía, que es el museo, que yo no sé si lo reflexioné mucho, pero para mí fue una metáfora de su propia relación, porque se mete, pues, el agua, ¿no? Estás dentro del mar, la presión, y esto es justo su relación, y justo Andrés tenía la posición dominante en la que, según tenía que tomar las mejores decisiones cuando no era así, y en realidad Paloma, ella era como un pez en el agua. Entonces yo creo que hizo alegoría de esa parte, y después de un tiempo comprendió que lo que había vivido como lazos de amor eran en verdad cadenas que para ella eran transparentes, que eran como el agua, y igual se relaciona un poco con esta parte del museo. La autora va justificando también las acciones de cada uno, porque tanto vemos como Paloma, la protagonista, o Andrés, el coprotagonista, también vemos a la ex esposa de Andrés, y por qué fue así, también a su hija y a sus 2 hijos. Y pues creo que es importante porque vemos que las personas tienen diferentes matices, no siempre son malos, no siempre son buenos, pero Andrés termina tomando decisiones porque, pues a pesar de que su familia
ciertas acciones un poco, pues, no correctas, se podría decir. También lo mencionaban mis compañeras, el amor muchas veces es lo que uno tiene y lo que busca en el otro. Y Andrés tenía su dinero y pues aprovechaba todas estas partes de ser millonario, pero al final él sabía en su inconsciente que no lo llenaba. Y a comparación de Paloma, ella era profesora, ella ya había ganado una cátedra en su universidad y al entrar en esa relación y al mudarse con él, al casarse con él, al pasar del tiempo termina dejando esta cátedra como muchas mujeres, porque pues esta historia se aborda en España, pero también vemos muchas similitudes con México, como tantas mujeres han dejado de lado sus propios principios, sus propios placeres, por esta parte de que el amor debe de ser solo entregarse al otro y dejarse a un lado. Ya finalmente, pues ya verán si van por el libro, cómo Paloma afronta esta relación y cómo ella se supera a sí misma, porque el estar en una relación conflictiva, tóxica, que nada más le trae mal, no significa que no pueda salir de ahí y no significa que haya más vida a partir de solo tu pareja. Y eso sería todo por mí. Muchísimo a Sofía Vitela por compartirnos todas estas impresiones sobre la novela. Lo que decía al inicio es digno de destacarse, la calidad de edición del libro, que he podido revisar otros libros de la misma editorial, Silla Vacía. Son libros hechos con mucha calidad, con mucho profesionalismo, y pues les recomiendo ampliamente que busquen otros libros de esta misma editorial. Es una editorial local. Miguel Ángel es el director de la editorial. Se encuentran ubicados en la calle Miguel Cabrera, ¿qué número? 88A. 88A. Así que pues vale mucho la pena también en cuanto a su hechura material. Gracias a la autora, gracias a Miguel, y gracias a ustedes por estas presentaciones. Siempre cuando uno organiza algún evento, pues, hay nervios, ¿no? ¿Qué tal va a salir? Yo creo que salió magnífico. Yo me voy muy contento de haberlas escuchado, de aprender tanto de ustedes. Y mi intención era que fueran ustedes, como parte de la comunidad y como mujeres, quienes nos compartieran la impresión de esta novela. Yo también la leí, no diré que me pareció, yo solo estoy aquí como moderador, pero al revisarla, al leerla, pues me recordaba páginas de otras grandes escritoras, por ejemplo de la chilena María Luisa Pombal, de la francesa Simone de Beauvoir, por supuesto, de la mexicana Elena Garro. Hay muchos fragmentos de esta novela que recuerdan lo mejor de la literatura hecha por mujeres. Así que pues para mí es también honor el que la autora y Miguel nos hayan buscado para organizar la presentación aquí de nuestra Facultad de Psicología. Tenemos algunos minutos todavía para escucharles a ustedes cualquier pregunta, cualquier comentario, para hacer un breve diálogo entre ustedes y nuestras compañeras aquí en la mesa. Entonces, pues con toda libertad, si alguien nos quiera participar algo, para gracias a la maestra Iliana es que poseo este libro y he comenzado
que me ponga el dedo. Pero más allá de analizar esta parte de una relación de pareja y cómo funciona esto del dominio y la sumisión, una relación de pareja, vaya, creo que también podemos, como dice el mismo libro, llevarlo hacia el mundo externo, ¿no? No solo contemplar el dominio y la sumisión en una pareja romántica, sino también llevarla al resto de todas nuestras relaciones, nuestras relaciones con nuestros maestros, con nuestros amigos, las relaciones que formamos en el trabajo y cualquier tipo de relación. Es como todos cumplimos un cierto rol o de dominio o de sumisión, cada una de nuestras relaciones siendo un nuevo rol diferente, y como muchas de estas veces que tomamos o adoptamos cierto rol llega a ser de cierta manera como dañino para ambas personas, ¿no? Adoptar solamente el rol de dominar la relación o el rol de la sumisión. ¿Cómo daña el solamente encargarnos en y que debería ser al azar en diversos momentos de nuestra relación, ¿no? Como un día puedo dominar yo, un día puedes dominar tú, un momento puedes dominar tú y algo tú puedo dominar yo, y hacer como este compañerismo, esta unión a través del dominio y la sumisión, y no necesariamente verlos como algo completamente malo o completamente bueno, sino también saber que hay momentos buenos de la sumisión y momentos malos, al igual que del dominio. Entonces, creo que es algo como que también pudiera rescatar en una opinión personal de Rigo y de lo que hasta el momento he leído y he podido apreciar y analizar junto con las opiniones de las compañeras aquí presentes. Y creo que es lo único que pudiera comentar aparte o agregar a esto. Gracias. Gracias por tu comentario y por tu participación. Parece que viene a nutrir aún más la apreciación que se ha hecho aquí de este libro. No sé si alguien más quiera participarnos algo sobre lo que escucharon. Sí. Gracias. Gracias por el espacio. Yo quiero comentar que no se nos pase el hecho de que hoy sea 12 de noviembre. En realidad es un día muy memorable que debemos recordar, porque hoy es el Día de los Niños. Está marcado en toda la literatura, actualmente nuestra gran poeta, poetisa Sor Juana Inés de la Cruz se celebra este día, entonces el Día de los Niños. Y creo que este libro es un impulso a la literatura, a que reconozcamos que es belleza la literatura, ¿no? Que podemos adentrarnos en todas las obras literarias, desde los griegos, todos los rusos, los italianos, y de aquí México también, y Argentina en particular, que se celebra hoy por este libro. Pues es una cultura, Argentina es una cultura multicultural, universal, porque son franceses que hablan español, pero que tienen costumbres inglesas. Eso lo mencionaba un gran literato. Entonces es una herramienta muy poderosa para que nosotros pues en nuestro tiempo libre satisfacemos nuestro interés por la estética literaria. Muchas gracias y felicidades a todos por ser Día de Niños. Muchísimas gracias por su comentario. La verdad nos pasó desapercibido que hoy es día de libro, entre tantas cosas que ya había de pero sí, día de libro, pues es una buena coincidencia esta, ¿no? Para conmemorarlo con la presentación
de esta novela. Muchísimas gracias. Y sin duda, sí, yo reitero esa invitación a que lean literatura de todo tipo, sobre todo literatura de buena calidad, literatura en cualquier lengua, pero sobre todo la literatura escrita por autoras en español, porque de esta manera aprendemos mucho sobre nuestra propia lengua y de tanta riqueza. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si ya no hay participaciones, pues les invitamos, si les interesa el libro, a que pasen aquí a la entrada con nuestras compañeras y compañeros a que se registren. Solo tienen que anotar su nombre y matrícula o correo electrónico y se les da un libro en obsequio. Pues, muchísimas gracias a todas y todos, muchísimas gracias a ustedes especialmente. Gracias.